Historias Offline. Perfiles sin filtro. Ricardo, muchas gracias por estar en Historias Offline y por aceptar nuestra invitación y por recibirnos en tu casa además. No, pues yo estoy muy contento de que hayan venido. Muchas gracias. A mí me gustaría primero dar una introducción de ti. Eres un hombre muy joven, naciste en 1975, has publicado decenas de libros, 12 novelas, ensayos, biografías, cuentos, libros juveniles e infantiles. Y vuelvo y digo, tienes una edad muy corta. ¿De dónde una persona logra inspirarse tanto para generar tanta literatura alrededor de ti mismo? Sí, es buena pregunta y difícil de contestar porque no... Yo lo único que noto es que se me ocurren las ideas y que les encuentro el tiempo. Es decir, creo que quizás lo que puede ser particular es que tengo mucha voluntad de hacerlo, como mucha determinación. Y creo que esa voluntad y esa determinación se van volviendo un modo de ser y van destrabando ideas, como que empieza uno ya a tener esa deformación o esa tendencia y entonces la cabeza se va entrenando para recibir ideas y para ponerlas en marcha. Claro. Empezaste a escribir desde muy joven y de ahí comenzamos con un poco de manera cronológica pues para tener esta charla. Estudiaste en el Gimnasio Moderno, eres Rolo. Sí, pero con mucha combinación porque yo tengo bueno, todos mis abuelos están muertos, pero una abuela era española, otro era de Cincé otro era de Altamira, Huila, una abuela, y solo he tenido un abuelo bogotano. Mi papá nació acá, pero mi mamá nació en Cartagena. Entonces hay una especie de mezcla de varios lugares que me parece que es buena. Eso le sirve a la gente rola para ser un poco menos harta. Claro, y lo peor es que a la gente rola muchas veces se le olvida eso, porque todo el mundo cree que nació en Bogotá y se crió en Bogotá, pero no, al final Bogotá es una mezcla de todas las regiones del país. Y hay una cosa que comparada como cuando yo era chiquito en los 80, digamos, cuando tenía 7, 8 años, comparado con lo que pasa hoy, me parece que hoy hay mucho bogotano que no nació en Bogotá, que es una particularidad de ciudad más grande y como más interesante, claro. menos chiquita y menos malévola de estar viendo que llegó un extranjero o que es este tipo tan raro. Cada vez más todos somos raros y es mejor. Claro, muchos somos los que venimos de provincia. Exacto, pero eso ya no se siente, yo creo. No. ¿Cierto? Todo el mundo es como bogotano pronto y se acostumbra a la cosa entre dura y después es medio amable. Es extraña la ciudad. Sí, igual la ciudad lo van volviendo a uno en esa dinámica, entonces sí. Se va acostumbrando, o se acostumbra o lo acostumbra. Sí, no hay manera. ¿Cómo fue ese proceso en el colegio, que fue donde comenzaste a escribir? ¿Tuviste allá unos mentores que te invitaron a escribir? ¿Cómo fue ese proceso en el que descubriste que esto te gustaba? Pues ese colegio en particular se supone que es un colegio liberal, es decir, es un colegio que se fundó para hacer contrapeso a la hegemonía conservadora y a la regeneración. Uh-huh. Y entonces tiene ese espíritu medio liberal y masón a ratos, y entonces su énfasis tiende a ser lo literario y lo cultural, pero de ese colegio, como de todos los colegios del mundo y del país, pues ha salido muchas clases de personas, y a mí me fue bien porque coincidí con un profesor que el año pasado estaba cumpliendo 50 años de estar allí, que es un profesor que se llama Pompilio Iriarte, y es un profesor que
que es un gran sonetista, pero sobre todo es un lector muy brillante. Es un tipo que agarraría los textos de sus alumnos y los leería con un cuidado muy, muy particular. Él sabe qué funciona y qué no funciona, tiene como un superpoder para leer. Y esa coincidencia, más pues el ambiente del lugar, que es un ambiente muy a favor de la libertad en general, y los compañeros que me tocó en ese momento, pues eso yo creo que se sumó y sí me sirvió, pensaría yo que para sentir que no era extraño dedicarse a eso. Es decir, en ese momento, 80s y comienzos de los 90, era todavía muy fuerte el discurso de que esas carreras no daban plata. Era muy claro que había que dedicarse a una o dos o tres carreras porque lo demás no tenía futuro. Y sin embargo, digamos, ese lugar sí le permitía a uno pensar que dedicarse a escribir era una opción, sumado de pronto a mi casa, a mis papás, que tampoco les parecía raro esa opción, pues yo creo que eso sí me lo permitió. Sí, me lo permitió, realmente es la expresión ahí. Claro, y eso nos lleva a hablar de la carrera que estudiaste literatura en la Javeriana, hiciste una maestría en cine sobre el 2000 en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, y ahí comenzaste a darte cuenta pues que sí se puede vivir de ser escritor y darle como cabida y dejar volar las ideas para contárselas a otras personas. Sí, ahí hay varias pulsos en esos años, porque yo quedé con la idea, gracias a Pompilio Iriarte y a mi familia, que escribir era prestar un servicio y era útil y era un juego que se le proponía a los lectores y los lectores lo asumían. Y luego en la universidad el discurso era otro, era un discurso más de élite, digamos, curiosamente. De esto solo lo estudia gente pues superior y esto no sirve para nada, y esto es más o menos para que unos elegidos escriban para que otros elegidos lean, y realmente para mí ese momento fue pues un empujón o un llamado a decidir si sí quería o no quería hacer eso. Es decir, yo lo que quería era hacer esos juegos y esos textos de los cuales uno pueda estar orgulloso, como la gente en el mercado de las pulgas está orgullosa de los zapatos que hace o de las mochilas que se inventa. Yo pensaba que eso tenía que ser así, como una labor de carpintero, de zapatero, que vende con orgullo lo que hace y presta ese servicio a la gente. La gente necesita historias como necesita ropa, digamos. Y eso es lo que yo quería, y ese periodo entre las universidades fue difícil, pero terminó ganándolo pues la lección inicial de Pompilio y de mi familia, y me sirvió la maestría de cine para darme cuenta que se me ocurrían especialmente los libros más que las películas, para empezar, pero que mi vocación era la misma de la gente que hacía películas, es decir, no hacer algo para unos pocos, sino hacer algo para todo el que quepa. Claro. Una cosa que sea divertida, pero que sea inteligente, pero que no sacrifique ni el placer, ni sacrifique la inteligencia tampoco. Un punto medio que no es fácil de lograr, pero que es una gran satisfacción si se logra. Claro, porque también pasa mucho, en muchos escritores les pasa, y a muchos como lectores nos pasa, que hay libros que son muy complicados de entender porque se requiere un bagaje cultural más amplio para poder entender esos libros. Entonces eso también limita un poco que los libros lleguen a cualquier persona. Totalmente. Hay libros que son más exigentes que otros. A mí mismo podría pasarme que escriba unos más cercanos, más ligeros en el mejor sentido de la expresión,
Algo ligero es pues algo que logra volar, por decirlo de alguna manera, avanzar. Y algunos me podrían salir así, cercanos y ligeros, y otros me podrían salir pesados, no en el mal sentido, sino como graves, densos y exigentes. Mi tendencia es a ser más cercano que exigente, pero a veces, cada tanto, hay algún libro que me sale más, sí, más pesado, más duro, más que requiere del lector y de su competencia. Lo que no significa que los ligeros no necesiten de un buen lector, claro. Un lector que los eleve y los ponga a funcionar, y los otros quizás están llamando a la lentitud y a la paciencia. Esos libros que, como en mi caso, como Zoológico Humano o como El libro de la envidia, que son libros muy cercanos y que considero pues de lo mejor que se me ha podido ocurrir, digamos, y que he podido hacer, pues requiere que haya unos lectores que lo asuman y le gasten un tiempo. Claro, porque, y tocando el tema de la escritura ligera, no necesariamente por ser ligera es menos valiosa que la otra. Exacto. Y pasa mucho, por ejemplo, en Cómo perderlo todo, que es un libro que tuve la oportunidad de leer y que es largo, es un libro largo, pero no es un libro difícil de entender. No, es un libro fácil y es de pasar las páginas y es casi como de seguirle el hilo a los chismes que se están contando allí, y eso a mí me parece que es importante es no lo disminuye, no lo hace menos importante que los libros graves y exigentes. Sí, porque también requiere cierta complicidad con el lector, en todo caso. Claro. Retomando un poco de lo que hablabas frente a las enseñanzas que había dejado tu profesor Pompilio frente al ejercicio de escribir, ¿qué tanto debe leer un escritor? Pues yo creo que tiene que leer no necesariamente muchos libros, pero sí leer mucho. Es decir, uno puede centrarse en 5 libros, en 10 libros bien leídos en su vida, y leerlo todo, leer poemas, leer textos, artículos, columnas, crónicas, cuentos, leer todo con gusto, con fascinación. Quizás lo que estoy diciendo es que no se trata de leer mucho, sino de leer bien, de leer con cuidado lo que a uno le guste. Okay. Sí, de verdad, uno puede tener 3 libros que le han fascinado y si los leyó bien. Usualmente las novelas de todos los escritores tienen una vocación muy clara, que es la de retratar el mundo. Escogen algún mundo, algún rincón del mundo, un pueblo, una ciudad en cierta época, una expedición, un viaje por el océano, en fin, escogen un mundo que sucede en el mundo, y ese mundo le retrata a uno lo que sucede en la tierra, lo que pasa en este experimento, pues, que es la vida de esta especie. Entonces, si uno escogiera 3 libros buenos, no sé, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver y Alicia en el País de las Maravillas, allí tiene mucho para entender, o si se va por el lado como El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo, y Rojo y Negro, pues ahí tiene otro panorama del mundo, de las emociones, de los comportamientos, de las éticas, de los suspensos del mundo. Hay un libro tuyo que se llama Río Muerto, que es tal vez de los últimos que publicaste, que nace de una historia que te cuentan. Sí. ¿No? Y muchos tenemos esas historias que nos han contado, que sabemos y que decimos, esto es una gran idea para escribir un libro.
¿qué consejo les darías a esas personas que tienen una nuez, que tienen una historia, que conocen porque se lo contaron sus abuelos, sus papás o porque lo vivieron, para animarse a escribir ese tipo de cosas? ¿Cómo construir un personaje, por ejemplo? ¿Cómo llevar esa idea o esa historia a una novela? Pues yo creo que el asunto de escribir, el problema a la hora de escribir es que uno se encuentra con muchos obstáculos. Pero el primer obstáculo, quizás el más difícil de vencer, al revés de los juegos de videos, que el final es lo más difícil, el mundo final es el más difícil. Aquí el comienzo es lo más difícil y es el saboteo que uno mismo se hace. Uno arranca a escribir saboteándose, diciéndose que es tiempo perdido, burlándose de uno mismo, como diciéndose, preguntándose uno mismo qué se cree. ¿Usted por qué se cree? Mire todos los libros que hay en el mundo y usted pensando que a alguien le interesa, eso le va a quedar mal, usted no tiene ese talento. Hay como un enemigo interno que todo el tiempo le está diciendo a uno, pero mire las librerías, eso no caben más libros, ¿para qué? O bueno, mire las plataformas, si lo que usted quiere hacer es cine o lo que sea, ¿para qué? ¿Usted en qué momento va a lograr hacer eso? No hay manera. Hay un saboteo que es brutal, que es devastador y que mucha gente no lo supera y termina diciéndose, sí, me voy a dedicar a otra cosa, más bien disfruto los libros y las películas, que no es poco también, no es poco ser un lector. Ese es un primer obstáculo, pero ese obstáculo pues es como una hoguera a la que se le puede echar leña y se la pueden echar leña a los compañeros de curso, diciéndole, Sabo, ¿usted qué va a hacer eso? La familia, que le puede decir eso, no da nada, eso es una perdedera de tiempo. Los profesores, que no tienen el tiempo para encontrarle uno el talento. En fin, hay una cantidad de cosas que pueden confirmarle a uno su saboteo. Hay golpes de suerte que le pueden uno ayudar, por ejemplo, un profesor bueno como Pompilio, o unos papás que entiendan su tarea como la de devolverles la libertad a sus hijos, o de pronto una editorial a la que de pronto le guste lo que uno hace. Hay esos golpes de suerte y uno tiene que estar a la altura de esos golpes de suerte, aprovechar que tiene ese profesor, aprovechar que tiene sus papás, aprovechar que tiene esa editorial que de golpe le paró a uno bolas. Pero luego hay más obstáculos y es, bueno, me dieron esa historia, me la contaron, se ve buenísima, yo la puedo medio contar en una comida, se la puedo contar a unos amigos en el bus, y funciona, la gente dice, impresionante esto es, pero bueno, cuéntela ahora en una novela, o pregúntese qué es esto, esa historia es una película, esa historia es una obra de teatro, es una serie de televisión, es una novela, es un cuento, es un poema, incluso puede pasar. ¿Cómo llega uno a eso? ¿De dónde saca las herramientas para eso? ¿Quién le enseña a uno si eso es un cuento o una novela? Hay trucos para eso, hay años de trabajo para eso. Uno se puede dar cuenta que si le narran la historia de cómo le mataron el papá en la puerta de la casa, que es el caso de Río Muerto, y la mamá perdió la cabeza y decidió que iba a hacer que los mataran, que se iban a hacer matar ella y los dos huérfanos. Si a uno le cuentan eso, pues uno inmediatamente tiene que ver cuál es la manera en la que esa historia va a ser comprendida. A veces las historias pueden ser comprendidas en forma periodística, porque no requieren comprensión emocional. Pero esa historia, la historia de unos hijos a los que les matan el padre en la puerta de la casa, es sumamente grave, es desoladora, es diciente de este país, es reveladora de lo que pasa aquí cada 3 días. Y creo que tienen que comprenderse lo suficiente. Entonces, me cuentan esta historia a mí
Y como llevo años haciendo novelas, entiendo que lo más útil para esa historia es una novela. Afortunadamente la persona que me la cuenta me pide que sea una novela. Entonces todo empieza a funcionar porque estoy prestando un servicio que ha sido lo que asumí desde el principio. Estoy sirviéndole a una familia que quiere hacer un duelo, pero al tiempo a unos lectores que deben comprender emocionalmente la guerra. Y pues también nota uno que es una novela, esa historia, porque está contando un pueblo que es un pueblo como los nuestros, como muchos de los nuestros, que no son ni siquiera puntos en el mapa, nadie los conoce, aparecen de pronto en las noticias por una masacre o por un asesinato, ni los gobernadores de un departamento ni los del otro, porque quedan en el límite, se lo apropian. Hay un cruce de pasados muy fuerte, porque entonces muchos de los que están allí huyeron de otros pueblos, fueron desplazados y terminaron allí odiando, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que fue parte de la guerra bipartidista. Entonces este pueblo, estoy hablando del de Río Muerto, es un pueblo de gente que salió corriendo de los milicias, de las paramilitarismo conservador y la iglesia, y entonces montan un pueblo que detesta esas religiones y esas bueno, pero entonces tienen que sufrir que llegue la guerrilla, tienen que sufrir que llegue el paramilitarismo, claro. Todo eso, ahí lo que estoy contando es un mundo, ese mundo lo que está pidiendo es una novela. Los cuentos usualmente no piden novelas, los mundos usualmente no piden cuentos, sino novelas. Cuando uno va a retratar a un mundo, pues ya necesita un espacio mayor, un lugar mayor. Los cuentos están respondiendo más a anécdotas, o incluso a personajes, o incluso a momentos precisos de la vida. Y entonces, para que esos mundos sean creíbles, para que los asimilemos como lectores, necesitamos personajes. ¿Y cómo se construyen los personajes? Pues eso es una tarea enorme, porque a mi modo de ver, si uno no comprende del todo a los personajes, no le interesa la historia. Si uno no se siente identificado con los personajes, si uno no les hace barra, no siente el suspenso. Y para construir personajes fuertes, que uno sienta cercanos, pues hay una cantidad de maneras, desde el tarot hasta la carta astral, hasta la imaginación, hasta las personas que uno conoce. Uno se vuelve un cazador de ideas y de mundos y de tramas, también se vuelve un cazador de personajes, de gestos pequeños, de modos de hablar, de aspiraciones, o de frustraciones. Uno conoce gente amarga, o gente dulce, o gente ilusa, gente tierna, o gente malvada. Realmente en el mundo sí hay maldad. Entonces, pues todo eso sirve a la hora de la construcción de un relato. Parte de este podcast también quiere conocer un poco más de esa vida, aunque en los libros tú vas imprimiendo parte de tu vida, pero pues también queremos conocer un poco más la vida cotidiana de Ricardo. Hace poco, antes de empezar este episodio, estamos hablando de TikTok, y en TikTok hay una cosa viral que es cosas que lo mantienen humilde a uno, que son vergüenzas que haya pasado uno, que uno dice, por más que sea quien sea, uno siempre comete embarradas, y esas embarradas lo mantienen humilde a uno. ¿Qué te mantiene humilde a ti? Pues a mí a veces me cuesta lo contrario, me cuesta como reconocer lo valioso que tengo, lo que hago bien, o me cuesta sentir que me merezco lo que
lo que recibo. Entonces, creo que en mi caso es el contrario, y es todo me mantiene humilde y nada me vuelve a la... como también algo que puede ser importante, es como un reconocimiento de mí mismo, como sentirme más orgulloso de mí mismo. Lo que haces. Para mí es más difícil eso. Me mantiene humilde en mil cosas, desde mirarme al espejo hasta pues uno tener hijos chiquitos. Eso es ser un personaje secundario inmediatamente, ya eso no es un protagonismo. Uno tiene que estar es detrás de otras personas y vivir fascinado por otras personas. Eso lo devuelve a uno también a su, pues a su condición de personaje secundario en un mundo en el que todos lo somos. Es decir, durante muchos años se ha educado a la gente para que protagonice, y gane y mande y sí quede primero y prevalezca y derrote a los otros y sea el mejor en su cosa. Y pues eso es equivocado, eso no existe. Nadie gana a la larga y nadie es mejor que nadie a la larga. Y entonces más bien pues es una suerte tener un temperamento que no, pues que no lo pone uno por encima de nadie. Es mucho como que se hablaba, o se habla recientemente de tal vez el síndrome del impostor, que Sí. uno no cree las cosas que uno tiene. Sí, pero el síndrome del impostor es tal vez más fuerte, tal vez es más, Claro. más ganado a pulso. Es decir, hay gente que se lo merece porque es impostora y porque tiene unos triunfos enormes que no se corresponden con su trabajo. Es decir, tienen más suerte que talento, y entonces allí también hay un problema. O sea, más de un político Claro, tiene el síndrome del impostor. imagínese, me da pena ponerme político, pero imagínese por ejemplo un presidente como Duque. Eso no, eso se materializó, eso no tuvo una trayectoria, y ahí tiene que haber esa duda de esto, cómo se labró, cómo se llegó hasta allí. Eso hubo un salto enorme, y eso yo creo que da para sentir eso, para tener a cuestas esa pregunta todo el tiempo de esto sí era merecido, o esto es un destino. Eso también le da a uno esa sensación de que hay destinos, porque no hay otra explicación ahí. Claro. Parte de un poco lo que le hablaba de la tendencia era también comentar un poco sobre alguna vez la ha embarrado, está en público, le ha embarrado cosas que le hayan pasado que usted diga, pucha, esta fue una embarrada que cometí, un trágame tierra que dicen por ahí. Pues he cometido errores en tantos años de escribir, por ejemplo, para prensa. No horrendos, digamos, que sean para negar, para esconder, pero sí, en el sentido de la pregunta, sí lo devuelven uno a cierta humildad, como a darse cuenta pues que no se las sabe uno todas, que uno no puede desconcentrarse, porque hay muchos riesgos de caer. Cuando era crítico de cine, que fui en realidad comentarista de cine, 12 años fui en semana, del 2000 al 2012. Cuando hice eso, hubo un par de reseñas que en las que se me fueron las luces, o porque entendí tarde la película, no la vi tan buena como después la vi después mejor, o alguna vez hice alguna reseña en la que hice un chiste fácil a costa de una película
y sé que fue doloroso para el que la hizo. Hice alguna broma, que entre otras no era mala, digamos, pero sí hería pues el trabajo de una persona, y eso sí me parece que no era justo, pero ahí aprendí, digamos, para la tranquilidad general. Eso fue hace más o menos 20 años y ahí aprendí a no hacer eso, como a no quedar bien ni a costa de como el espíritu de nadie, pues de la emoción de nadie. Ese par de ejemplos, sobre todo cuando hacía reseñas de cine, me impresionan. Luego en la columna de opinión pues he sido duro con cierta gente, crítico con cierta gente, pero ahí no me arrepiento de nada. Me parece que la gente pues en la política es particularmente inescrupulosa, y me parece que ahí sí la tarea es denunciarlo. Pobres directores de cine pues hacen lo que pueden, y en el peor de los casos una película mala no es un delito, no está mal, es un esfuerzo. Hay una cosa que es muy dolorosa, y es que hacer películas malas exige el mismo trabajo que una película buena. Es decir, se puede uno matar haciendo una película y salirle mala, y es doloroso más que todo. Y no sirve de nada señalarlo, ni subrayarlo, ni por ejemplo esos nominados a los peores del año. Eso me parece tan triste y tan injusto. Y que pues el director seguramente se da cuenta, ¿no? De esta vaina es muy mal, así como cuando uno escribe bien algo. Sí, no me salió bien. Y en una película además hay que aceptar que es que no solo está en manos del que lo escribe, ni el que lo dirige, ni el que los actúa, ni los que lo actúan, porque puede fallar cualquier cosa, un actor malo y se acabó la película. Claro, y frente a eso mismo, así como a un director de cine le puede salir mal la película, a un escritor le puede salir mal un cuento. Hay más control, claro, porque depende de menos gente. Y uno no está apurado y no está gastando plata. Es que en una película, pues eso cuesta 3.000 millones de pesos en las baratas, pues. Claro. Bueno, pues va a ser por mucho menos plata, claro que sí, pero en todo caso es mucho más caro que escribir es sacar el tiempo y hacerlo, y si llega a salir mal, pues usted lo puede corregir, no es como si quedó filmado y no hay nada que hacer, porque no tiene más plata para filmar otra vez y cambiar la escena. Aquí puede borrar, repetir, cuidar, puede pedirle a amigos, editores que trabajen. Es menos fácil fracasar en lo que uno quería hacer, no en términos de éxito comercial ni nada de eso, sino es más fácil que la idea que uno tiene se parezca al resultado. Y en todo caso, como usted dice, me parece muy claro, también uno puede delirar. Es decir, como autor puede pensar que está fantástico y perder la perspectiva por un poco de tiempo, y a los 6 meses darse cuenta que era malísimo. También uno puede perder las perspectivas, y ahí también se necesitan, como en TikTok, maneras de ser humilde, y que no es fácil porque el esfuerzo de describir una cosa es enorme, y uno puede pues crear como una defensa como los políticos, que defendiendo su obra de gobierno dejan de ser objetivos, empiezan a ver todo mejor de lo que lo están haciendo. Claro. Ya para finalizar, hablemos un poco, bueno, digamos que en esto somos colegas, porque usted hace un podcast con Alejandro Gaviria que se llama Tercera Vuelta, y ahí hablan de muchas cosas de su vida personal, de cosas que han atravesado, y hablaban en uno de los episodios de los miedos. ¿Qué miedos tiene Ricardo Silva? Pues muchos. Realmente lo principal es que todo el mundo esté bien en mi casa. Eso sí me produce más que ansiedad, cierto miedo. Obviamente uno aprende a vivir confiando en que
en que las rutinas se cumplan, en que todo el mundo llegue a la misma hora, todos duerman en paz, nadie se enferme, pero sí hay una zozobra que yo creo que es mayor entre la gente que se la juega por atarse a la gente. Es decir, yo creo que hay gente que logra desapegarse más, logra sufrir menos por el comportamiento de los demás, logra tener relaciones más distantes quizás, o sí, depender menos de lo que esté sintiendo el otro, o esté pensando el otro, o esté queriendo el otro. Claro. En mi caso, yo no sé si es una educación, yo no sé si es una forma de ser, yo siempre he vivido muy amarrado a lo que esté pasando con mi familia. Es decir, que si alguien está enfermo, pues es un lío enorme, o si alguien se va, la despedida es dura, o si alguien se muere, pues es una silla vacía para siempre. Tiene su satisfacción y es ese amor tan grande, y tiene su lado frágil, su lado vulnerable, pues que se ve, es un miedo que se nota, que se ve. Y ya para finalizar esa parte de los miedos de ser papá, ¿no? Sí. Un poco, tienes 2 hijos Sí. pequeños, ¿cómo fue ese proceso de afrontar la paternidad para Ricardo? Pues ya están un poco más grandes, entonces uno como que sufre un poco menos. O como dicen los papás más expertos, sufre por otras cosas, menos físicas. Menos es que se van a caer o se van a perder, sino empieza uno a sufrir quizás más a sentir tristeza que a sentir miedo, y uno empieza como a rogar que nadie les parta el corazón, o que nadie los dañe, o que nadie les quiebre el espíritu. Realmente es un gran privilegio. Yo creo que los papás y las mamás tienen en común ese descubrimiento, que eso es un privilegio, ver cómo una persona pues va apareciendo y va cambiando y va encontrando sus talentos, y es fascinante ver a alguien volverse la persona que es, y notar que muchas veces nacen con personalidad. Eso es un misterio. Cómo es que esa gente venía ya con un disco duro y con humor y con inteligencias y con características tan precisas. Es impresionante. Obviamente la educación ayuda, y el amor de las personas ayudan, y los amigos lo influyen, pero hay algo original que es fascinante ver desarrollarse. Yo debo decir que yo siempre había querido ser papá, y es muy extraño, era algo que tenía absolutamente claro. Yo no sé si es porque mis papás eran muy buenos cada uno de su manera y en su forma de ser. Mi papá era muy buen papá, mi mamá es muy buena mamá, cada uno es un personaje maravilloso y extraño que uno no ve comúnmente. Esa gente es extraña, y entonces yo creo que gracias a ese ejemplo me pareció que era un verdadero placer ser un papá, una especie de orgullo, de honor, como un título nobiliario. Y entonces siempre esperé ser papá. Además debo de decir que me acomodé muy pronto a estos 2 hijos, y es una relación muy buena, muy tranquila, muy cómoda, muy divertida, y cada vez más, como están cada vez más grandes, pues cada vez más es uno el que no puede creer todo el tiempo lo que está viendo. Es muy extraño cómo funciona de bien, y cómo son de interesantes y de admirables esos hijos. Ricardo, pues muchísimas gracias por
aceptar la invitación de Historias Offline, por compartir todo esto con nosotros y nada, invitarlos a que escuchen Tercera Vuelta. Pues muchas gracias a ustedes por venir y por la compañía. Siempre es rico hablar de estas cosas y más con ustedes. Muchas gracias.